Y ustedes cuando empezaron a enseñar, empezaron como 100 años más tarde que empezó el tango, ¿no? ¿Cómo estaba la gente en esta época? ¿Cómo estaban aprendiendo a bailar? Tengo que volver a hablar de algo de lo que se vivía históricamente. Em, en Argentina y en la mayor parte de los países de Latinoamérica, eh, los periodos en todo el siglo XX, o sea, en el siglo XIX fueron periodos de convulsión por formación de los distintos países, una vez que se logra la independencia de la colonia. En el siglo XX aparecen otros periodos de convulsión porque tuvimos una injerencia económica de las potencias en cada momento, primero Inglaterra, después Estados Unidos principalmente, aunque otras también, que si bien políticamente no estaban dominando el lugar, sí lo estaban dominando desde las decisiones económicas y eso influía en las decisiones políticas. Por lo tanto, a partir más o menos de 1930, 1935, 40, en toda Latinoamérica hubo muchos golpes militares que fracturaban los gobiernos elegidos democráticamente. A partir de ese momento, más o menos, empezó todo un caos bastante importante. ¿Por qué cuento esto? Lo van a entender ahora dentro de un ratito. El tango tiene su nacimiento, ya sabemos que en el siglo XIX. Su época de oro, o sea, hubo todo un periodo de tango que musicalmente, si uno lo escucha, es muy diferente a los tangos que estamos acostumbrados a escuchar hoy, incluyendo aquellos que son de la época de oro y que dicen todos, este es el tango clásico. Son muy diferentes. Ahora, lo que llamamos el tango clásico, la época de oro del tango, fue más o menos los años 40, 50, un poco del 60. A partir de ahí empieza una especie de declive. ¿Se muere el tango? No, no se muere de ninguna manera. Todo lo que surge, todas las culturas que surgen de lo popular, aunque parezca, en el mundo esto, aunque parezca que están desaparecidas, se mantienen subterráneas esperando el momento de resurgir. Entonces, decae un poco. ¿Por qué? Bueno, por algunas razones. Varias, voy a nombrar solamente dos. Una fue una influencia muy grande de la música, principalmente del rock, y después los Beatles y otros grupos musicales que hacían este tipo de música. Antes de los Beatles, el rock y el blues, etc. Y además porque en la época de las dictaduras, que para nosotros, Argentina, tuvimos, primera, del 55 al 61. Segunda, del 66 al 73. Tercera, la más cruel, del 76 al 83. En todas estas épocas no era fácil reunirse. No era fácil mantener espacios donde nos podíamos juntar para bailar, cantar, tener música. Había algunos lugares que sí, por supuesto, había lugares que no, y que eran clandestinos. Entonces, las grandes reuniones que en la época de oro del tango
se formaban en los grandes clubes. Después hablamos de lo que son los clubes, que es muy importante. Donde iban las orquestas a tocar, empezaron a no poder hacerlo. Algunas porque estaban prohibidas. Otras porque el costo de una gran orquesta era muy grande. Y da la casualidad que en todos los periodos de dictadura el problema económico fue muy grande. Por supuesto, no para las élites, no para los grupos que mantenían el poder, pero para el común de la gente era muy, muy difícil. Entonces, ir a un club, pagar una entrada, que normalmente tenía que ser bastante más cara, porque había que pagar una orquesta que tenía mínimo entre 8 y 10 integrantes, era difícil. La época del oro, cuando hablamos de la época de oro, los lugares donde se iba a bailar tango, que no eran las milongas había, pero principalmente eran los clubes, clubes de barrio, clubes deportivos, llevaban 2 orquestas por noche, que se quedaban toda la noche. Una era la orquesta típica que tocaba tangos y otra era la orquesta característica que tocaba distintos ritmos, por ejemplo, rancheras, pasodobles, foxtrot, boleros. Se alternaban y estaban toda la noche las 2 orquestas tocando. En muchos lugares había 2 orquestas, había mucho trabajo para los músicos. En algunos lugares había una tercera pista de baile, o sea, estas 2 orquestas se compartían la misma pista de baile y se alternaban. Pero había una segunda pista de baile donde lo que había era música folclórica y la gente iba a bailar folclore. Entonces era un momento de mucha actividad. Del año 76 al 83, por estas 2 razones que te digo, una de las dictaduras más crueles que tuvimos y el problema económico y la influencia de la música del rock, no hubo esta actividad tan grande. Entonces, aparentemente el tango había desaparecido. Sí hubo un resurgir del folclore. El folclore se puso a la cabeza de la resistencia en ese momento. Y lo que surgió dentro del movimiento del rock, que acá fue muy importante, que fue el rock nacional, que no era, si bien tenía un nacimiento en el rock común, acá tomó características totalmente diferentes. Ahí hubo la resistencia. Y el tango resistió escondido. Entonces, cuando vuelve la democracia, empieza a resurgir. ¿Por qué empieza a resurgir? Porque la gente estaba enloquecida queriendo juntarse, queriendo hacer cosas, queriendo bailar, cantar, reírse, estar juntas, estar juntas. Entonces ese fue un momento muy importante. Y ahí apareció el fenómeno, podríamos decir, de que la transmisión que se venía haciendo de generación en generación tuvo un hueco, un paréntesis, donde una generación no la mamó de la otra en forma directa. Y hubo que juntar pedacitos. Estaban los que la habían vivido todavía, pero hubo una generación que tuvo que reaprenderlo desde otro lugar. Entonces ahí surgen los distintos lugares para ir a aprender a bailar tango, porque la música del tango nunca dejó de estar. Lo que dejó de estar fue masivamente, estoy hablando, nunca tampoco dejó de estar, masivamente. Lo que dejó de estar fue el baile, el juntarse a bailar. Entonces, esa transmisión fue la que hubo que rehacer, porque se había cortado. La música siguió estando. Y en esa época hubo muy importantes compositores y letristas de tango.
de un tango diferente tal vez. Y también hubo muchos tangos que todavía hoy no se pasan, están como olvidados y aparentemente tenemos un número bastante acotado de tangos, pero hay muchísimos tangos también antiguos, muy interesantes que no se pasan, con compositores que no se conocen, masivamente hablando, o letristas que no se conocen, masivamente hablando. Cuando nosotros empezamos en esta época, casi 100 años después del nacimiento oficial del tango. Entonces, sí, nosotros tuvimos que ir a aprender algunas cosas del tango.